Saludos y bendiciones nuevamente. Seguimos con la clase número 2 de lo que es la fe, un estilo de vida. La fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. Es decir, hay cosas que cuando las mencionamos, hermanos queridos, son completas. Me explico. Esta colina o este cerro donde estamos no tiene tierra. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que este cerro no tiene tierra? Este cerro es de tierra. Usted se para frente al mar y lo mira hacia adentro. ¿Han ido alguna vez a la orilla del mar? Sí. No tiene agua. ¿Usted sabía que el mar no tiene agua? El mar es agua. ¿Sabía usted que Dios no tiene amor? ¿Sabía usted que Dios no tiene fe? Él es fe. Ok. Una mujer no tiene mujer, una mujer es mujer. Y un hombre no tiene hombre, un hombre es hombre. Me bromé, pues. La carta a los hebreos dice que Dios hizo el universo por la palabra y que sustenta el universo, escuche, por la palabra. En ambos casos, el término griego que se utilizó fue rema, que indica una palabra dictaminada en fe. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por palabra, rema de Dios. Hebreos 11:3. Igualmente dice, Dios sustenta todas las cosas con la palabra, rema de su poder. Hebreos 1:3. Oiga esto. El verbo sustentar aparece en el pasaje, viene del griego feron, que indica el acto de sostener, como con el puño todas las cosas creadas, de forma que si la suelta, todo se volvería a la nada, todo sería un caos. La idea es dar a entender que aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas, es también el mismo por quien son conservadas. Esto es por una palabra creativa y sustentadora, llena de fe. Es decir, sustentar no solo tiene que ver con la creación, sino con el mantenimiento de lo creado, y todo se da por fe. Hace como 2 meses, pastor, o 3 meses, me di cuenta, yo me llenaba el ego y decía, la iglesia donde estoy pastoreando que yo fundé, hasta que escuché un hombre que dijo una verdad que me bajó de esa cabalgadura. Él dijo que Jesucristo fundó la iglesia de él hace 2024 años. Y que nosotros como predicadores o predicadoras no fundamos iglesia. Expandimos la iglesia que ya fue fundada hace 2024 años. Me tiró por tierra todas mis ideas. Y prefiero asumirlas. Entonces la iglesia donde está pastoreando actualmente mi esposa, que yo no finjo, como maestro, con ella allá, no la fundé yo. La expandí. De paso es producto de esta escuela teológica. Esa iglesia surgió de un grupo de hombres y mujeres que comenzamos a estudiar y a darnos cuenta de verdades que estaban en la Biblia, y cuando quisimos predicarla donde nos congregábamos, pastor, nos dieron un bono, maracucho. Vos no predicás más aquí. ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato? Entonces, gran parte de los que iniciamos en esa escuela con ese maestro José Briceño, tuvimos que conformarnos como una iglesia. Para mucho tiempo fuimos falsos. Si no lo sabía, pastor, vea dónde está arrimado ya. Todavía hay gente que cree eso. Ya hay otros que entendieron. Ya hay otros que han venido, nos invitan con cierto recelo. Porque el detalle es que nos dimos cuenta de verdades, escúcheme, que se nos iluminaron en el Espíritu. Y una vez que se nos ilumina algo en el Espíritu, hermano, de la única manera que usted
se le olvide, es que le quiten la cabeza. Ahora entendemos los discípulos de Jesús, luego de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, cómo expusieron su vida. Es tanto así que todos, excepto Juan, murieron violentamente. No hubo miedo, no hubo temor para impulsar el evangelio, porque fue algo que se les iluminó. Fue algo de lo revelado que se les iluminó. El caso de Pablo, tan defensor que fue del judaísmo, una vez que Cristo se le revela y se le ilumina, estuvo dispuesto a padecer todo lo que padeció. Porque una verdad, una vez que se ilumina, nadie te la quita. ¿Sí? Entonces, estas verdades, una vez que se hacen uno con nosotros, hermano, nos traen paz, nos traen seguridad. Estamos dispuestos a quedarnos solo con esa verdad. Si nos tocara que abandonar todos los seres humanos de la tierra, no tenemos problema en hacerlo. Somos felices con esta verdad. Porque estas verdades son parte de la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces entiendo que nosotros como predicadores expandimos, extendemos iglesias locales. La iglesia de Jesús es una sola, de eso estamos claros. Con diferentes maneras culturales, diferentes nombres, porque hay que registrarla con un nombre por causa de los hombres, no por causa de nosotros. Ahora, la verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de lo creado se dieron y se dan por un dictamen de fe. Es decir, Dios establece su iglesia. La iglesia de Jesucristo fue perseguida hasta lo sumo. ¿La iglesia de Jesucristo ha quebrado? No. La persiguió el Imperio Romano. La iglesia de Jesucristo sigue vigente. ¿A dónde está el Imperio Romano que persiguió a la iglesia? Desde el punto de vista humano, se desapareció. ¿Está en un sitio? Sí. En los libros de historia. Ahí nada más quedó. Pero la iglesia sigue campante y cabalgando. El imperio se disfrazó de religión, sale la iglesia católica, trataron de aplastarnos por muchos años, pero luego comenzaron gentes a despertarse dentro de la iglesia católica, gente que entendieron a Jesús y que si eran la iglesia de Jesucristo que estaban dentro. No es que nosotros nacimos de la iglesia católica como nos quieren vender algunos curas que creen que uno no conoce de historia. Y que ellos dicen que nosotros somos el fruto de Martín Lutero. No, más atrás de Martín Lutero estuvo Juan Hus, 100 años antes. Y mucho más atrás estuvieron otros que trataron de reformar la iglesia católica. Y como no pudieron, tuvieron entonces que expandirse, abrirse. Entonces de ahí nuevamente comienza a surgir la iglesia de Jesucristo. Porque la otra parte la habían asesinado. ¿Quién? Roma. Se la había tirado a los leones, los habían quemado vivos, porque no se sometían a las ideas romanas. Ahora, ¿qué los llevaba a estos hombres y mujeres a preferir la muerte que cambiar de vida espiritual? Su convicción de lo que se les había iluminado. Ahora, entendemos que el mundo, la tierra, fue creada por Dios y Él mismo la sostiene. Hermano, hay áreas del mar, que usted va a la orilla del mar y usted ve que hay pueblos que están por debajo del nivel del mar y el mar está allá arriba. ¿Por qué esa agua no sale para acá y los tapa? Dios le puso límites al mar. Dios le puso límites al mar. La gente de abusadora han comenzado a tirar tierra y a tirar tierra y a tirar tierra y se han apropiado de gran cantidad de expansión de terreno que le pertenecen al mar. Pero pronto usted verá el mar recuperar sus espacios. Así como lo hacen los ríos, lo hacen las quebradas cuando los desvían. Poco a poco los ríos vuelven a su cauce y las quebradas vuelven a su cauce. Hay de los que se metieron a vivir dentro de los cauces de las quebradas y de los ríos. Ese es su problema. Ahora, Dios, el creador que creó la tierra, la sustenta. El Dios que creó la iglesia también la sustenta. Nosotros, pastores, solamente somos administradores de la palabra. No somos dueños de nada. En la tierra puede que tengamos un lote de terreno, tengamos un documento como tal, pero pregunto, cuando nos moramos, ¿nos van a meter ese lote de terreno en la urna? Pues ni siquiera la urna cabe en todo el lote de terreno. ¿Por qué? ¿Sí? Ahora,
la verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de la tierra y de la iglesia, de lo creado, se dieron y se dan por un dictamen de fe. Por todo lo que hemos analizado desde el punto de vista etimológico, haciendo referencia al término rema y fero, Dios por naturaleza es fe. Es decir, no tiene fe, parte de su naturaleza es fe. Por otra parte, Jesús hace referencia a la fe de Dios, que es una, y la fe suya es otra. Pero la suya es producto de la de Dios, y la mía también. Según las versiones modernas de la Biblia, en Marcos 11:22, Jesús dijo, tened fe en Dios, usted. Pero originalmente no se escribió así, el texto lo expresa de esta forma. Tened la clase de fe que tiene Dios, que es otra cosa. Una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener la clase de fe que tiene Dios. Y usted está llamado a tener la clase de fe que tiene Dios. Porque pregunto yo, y usted me responde allá, para que sepan aquí en los del video que no estoy solo. Pregunto, ¿ustedes son hijos de Dios? Amén. Amén. ¿Hijo de gato caza ratón? ¿Hijo de culebra? ¿Sale mordiendo? ¿Hijo de tigre? Es pintado. ¿O no? Entonces, si usted es hijo de Dios, usted tiene que tener fe. Porque si usted no tiene fe, usted puede decir que usted es hijo de Dios, pero no tiene los genes de Dios. Y si no tiene los genes, no es hijo. Entonces, pastor, estamos aquí. Y pasa por ahí, por la calle, una caravana de gente detrás de una escultura. Y dice la gente, ahí va una manifestación de fe. Y de paso le ponen un nombre, ¿no? ¿Será eso una manifestación de fe? Si el único autor es Jesús, es el único que se puede conseguir fe en Jesús. Por lo tanto, todos los que están siguiendo a otro o a otra que no sea Jesús, lo siento por ustedes, pero ustedes no tienen fe. ¿Qué es lo que tienen? Ideología. ¿Qué es lo que tienen? Buenas intenciones. ¿Qué es lo que tienen? Ignorancia por demás. Pero lamentablemente fe no tienen. Fe solamente tenemos los que seguimos a Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Con todo y que tengamos ignorancia de muchas cosas, pero tenemos fe. ¿Sí? Pero hay otros que tienen muchos conocimientos de muchas cosas, pero fe no tienen. Reitero, porque el autor de la fe se llama Jesús. El único que produce fe en nosotros es Jesús, y en el único que podemos depositar la fe para hacernos hijos de Dios es Jesús. No hay otro que se haya atrevido a decir, creed en Dios y creed también en mí. No hay otro del cual se haya dicho, yo soy el camino, o que Él haya dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, que eso es extraño, pareciera extraño, ¿no? Nadie viene al Padre, sino por mí. Algunos leen, nadie va al Padre, no. Porque es que el Padre no está allá y Él aquí. No, nadie viene al Padre. Es decir, el venir a mí es venir al Padre. ¿Estamos aquí? Entonces, todos los que estamos en Cristo Jesús somos portadores de la fe. Que no lo sabíamos, eso es otra cosa. Ahora, todos los que están fuera de Jesús, estén detrás de quien estén, no tienen fe. Lamentablemente. Ahora, cuando vemos acá, Hebreos 11:3 dice, Dios hizo lo que se ve, oiga, de lo que no se veía. Lo que se ve, lo que se palpa, lo que se toca, lo hizo de lo que no se veía. Nótese que no dice de lo que no existía. Ya en el mundo espiritual era una realidad. Quiere decir que la fe, para efectos de nosotros, sobre la tierra tiene 2024 años. Pero en Dios la fe ha tenido toda su eternidad. ¿Sí? En Dios la fe es parte de su naturaleza. Por lo tanto, la fe y Dios son eternos. Amén. Y el amor ágape también. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, alega que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos, tendremos como indicativo, sin duda alguna,
que Dios por naturaleza es fe y opera en fe. Por otra parte, hay que entender que todas las demandas de Dios son hechos, cumplidos en Él. Debemos ser santos porque Él es santo. De la misma manera debemos vivir en fe porque Él es fe y vive en fe. Porque Dios es fe y vive en fe. No hay cosa que desagrade más a Dios que el hecho de que vivas dudando de Él. No creerle a Dios es alegar que Él es un mentiroso. Y el apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira, porque Él es la verdad. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Todo el mundo es mundo porque no le cree a Dios. Y están en la condición de el pecado porque lo que Dios ha dicho, ellos no lo aceptan. Pero se aceptan la mentira del diablo. Se aceptan la religión X, la religión tal, que todas, hablando de las religiones como tal, son producto de los hombres, producto de la idea de los hombres, producto de gente que no quiso someterse correctamente a Dios en su palabra. Entonces inventaron ideológicamente las ideas con las cuales formaron esas congregaciones que existen y esas reuniones. Ahora, el que no le cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Primera de Juan 5:10. Ahora pregunto yo, la Israel actual que está allá en el Medio Oriente, que no acepta a Jesús como el Mesías, ¿va rumbo al cielo o va rumbo al infierno? La Israel actual que está allá en el Medio Oriente, que no acepta, y no solamente en el Medio Oriente, porque allá se cree que hay entre 9 y 13 millones. Y nada más en Estados Unidos se cree que hay más de 20 millones de los que debieran estar allá, en ese territorio. Entonces, la Israel actual está en cualquier parte del mundo donde esté, que no acepte a Jesús como el Mesías, con todo y que quieran aferrarse a la ley, ¿van rumbo al cielo o van rumbo al infierno? Coré, Datán y Abirán, ¿dónde están, pastor? La tierra se abrió y se los tragó vivos, en cuerpo y alma, rumbo al infierno. Eran de la tribu de Leví. ¿Sí, cuando recuerdan? Eran de los cantantes, ¿no? Los que administraban la adoración. No se sometieron a lo que Dios le dio a Moisés. Se le revelaron a Moisés, fueron incrédulos. ¿Qué cree usted con el resto de los judíos que no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías? Los que quieren aferrarse a juro a la ley y a sus costumbres, a sus caprichos. ¿Qué cree usted que les espera a ellos? A los musulmanes. Que ellos hablan y que son hijos de Abraham. Entiendo el término hijo por creación de Dios, ¿no? Pero los que somos hijos de Abraham somos los de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Ok. Ahora, ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, los que no quieren aceptar la verdad de Dios, le están diciendo a Dios mentiroso. La fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Es decir, la fe ya está en nosotros porque fue producida por la palabra que vino a nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que produce la fe en el incrédulo? La palabra. Una vez que usted y yo oímos la palabra, la palabra produjo fe. ¿En quién depositamos nosotros la fe? En el único autor y consumador de ella. Entonces, la fe suya es producto de la de él. Pero una vez que se juntan, es como el polo positivo y el negativo, que está aquí arriba. Y produce entonces ahora la luz efecto. Pero uno solo, la fe de Dios hacia nosotros, pero sin nosotros acceder a la de Él, no va a funcionar nada. Pero cuando la fe de Él vino hacia nosotros, su palabra, su sacrificio sustitutivo, y nosotros aceptamos el sacrificio, se produce fe en nuestro espíritu, la depositamos en Él, entonces se produjo la
salvación. Y la fe pasa a ser permanente en nosotros, de ahí en adelante. Ahora, la fe es parte de la naturaleza de Dios. Quiere decir que en nosotros ya hay parte de la naturaleza de Dios en cuanto a la fe. Amén. Amén. Ahora, la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Es decir, la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Nos referimos a que el Espíritu Santo, sin una palabra confesada en fe, no podrá llevar a cabo en nosotros su obra. ¿Se recuerdan del chico de 18 años que estaba acostado en una cama arriba? Él percibía el espíritu diabólico, trataba de despertarse, trataba de hablar y no podía. ¿Quién cree usted que intercedió por él? ¿Quién espantó a ese demonio que estaba ahí, que lo tenía aprisionado? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitó? Que ese individuo tuviera fe. Pero la que tenía, la natural, no era suficiente. Activa entonces el don de fe. Y liberó a ese chico porque lo necesitaba para un propósito. Porque si no lo necesitaba para un propósito, con todo y que tenía fe, el diablo ahí lo pudo haber matado. Porque ya lo tenía sometido. ¿Sí? Pero como había un propósito, entonces Dios, por causa del propósito, hizo lo que tenía que hacer. La fe es complemento de la palabra. Por igual, la palabra es un complemento de la fe. Pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Para mayor comprensión de esta verdad, estudiaremos los diferentes términos que se utilizaron en el griego para hacer referencia a la palabra en su uso particular. En el griego existen 3 términos para hacer referencia a la palabra, que son logos, logión y rema. Estos 3 términos tienen que ver con la palabra. Logos es el pensamiento de Dios, una declaración del conjunto de los pensamientos de Dios, un discurso, plática, dichos, de instrucciones, una palabra escrita, un testamento, es decir, la Biblia que usted carga, el pensamiento de Dios. Logos. Logión, la declaración divina directa de Dios a los profetas, reyes, sacerdotes, el contenido de la ley de Moisés en su sentido más completo. Logión es el oráculo de Dios, es decir, la voz audible de Dios, la que se oyó en el río Jordán cuando Jesús venía subiendo, la que se oyó en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Con todo y que habían escritos, hubo esa manifestación. Rema es una palabra específica y determinante confesada en fe. Este es el término que Pablo utilizó para hacer referencia a la espada del Espíritu. Aquí la referencia no es la Biblia. Cuando el texto dice la espada del Espíritu, no es la Biblia en su totalidad entera, como tal, sino una porción de la palabra que se me ha revelado en el Espíritu e iluminado en el alma, y en un momento determinado para librar una situación o un conflicto, la confieso en fe. Eso es lo que me dice Efesios 6:17. Le explico. Mateo 4:3 o 4:3 o 4. Cuando Jesús están las piedras ahí y el diablo le dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La fe de Jesús vino sobre la palabra que estaba escrita. ¿Qué fue lo que dijo? Escrito está. No tan solo de pan vivirá el hombre. Es decir, la defensa fue explícita sobre el área donde estaba siendo atacado. Entonces, la fe fue depositada en la palabra. Y la palabra entonces hizo que el diablo cambiara de posición. Siguió atacando, pero tuvo que cambiar de posición. Ahora, observe que el pasaje dice: la espada del Espíritu, la de Efesios 6:17, indicando que nosotros solo la confesamos en fe
pero quien la ejecuta es el Espíritu Santo, produciendo los resultados. Por esta razón, afirmamos que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Solo la fe en la palabra es lo que mueve al Espíritu. A Dios no lo mueven, oiga lo que viene, lágrimas de resignación e impotencia. A Dios lo mueve la fe en su palabra. Se recuerda que hay un hombre en la Biblia, el cual Jesús llega al sitio y el hombre se le acerca llorando y le dice: traje mi hijo para que tus discípulos lo liberaran y no han podido liberarlo. Jesús no se sentó a llorar con él. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Esa es la demanda, ese es el pago. ¿Puedes creer? ¿Qué le dijo el hombre? Sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué le dijo Jesús? Conforme tu fe será hecho. La demanda es una sola, señoras y señores. Fe. No son lágrimas de resignación y de impotencia teniendo un Dios que todo lo puede. Las lágrimas de resignación y de impotencia no son manifestaciones de fe. Son manifestaciones de impotencia. Almático, sensual. Amén o ayayay. Cualquiera de las dos es buena. La fe en una palabra que Dios dijo es tan determinante como cumplimiento para la manifestación del Espíritu, que ni la condición de pecado, oiga lo que viene, que esto es duro, ni la condición de pecado en la que un individuo esté, detiene la manifestación de la unción cuando alguien deposita la fe en la palabra que dijo Dios. Siempre honrará la fe de los oyentes en una palabra que alguien dijo, independientemente sea su condición de vida. Por esta causa, ahora usted va a entender por qué Dios usó grandemente a hombres y a mujeres en el ejercicio del ministerio en la condición de pecados en la que estaban hasta que el pecado fue puesto a la luz. Pastor, si a usted no le ha pasado aquí, puede que algún día le pase. Gente que va a llegar a la iglesia o gente que usted mismo los va a invitar sin saber quiénes son a profundidad y van a predicar. Van a haber sanidades, van a haber milagros, se va a salvar la gente, se van a sanar los enfermos y se fueron. Pero resulta que con la hembra con que andaban no es su esposa, era la amante. Gente que llegaron aquí, que la condición no es moral, pero que quitan fiado y no pagan. Y eso es pecado también. Quitar fiado y pagar es lo correcto, pero quitar fiado con la intención de no pagar, decía el viejo Magaleno, mi papá: hijo, robar y cogerse lo ajeno, eso es lo mismo. Y no sabía leer el viejo. Ajá. Entonces, resulta que hay gente que anda en condición de pecado, pero tienen un don ministerial y están predicando. Y los colocamos a predicar y pasaron cosas aquí abajo, porque hablaron la palabra de Dios. El pueblo oyó la palabra de Dios. El pueblo depositó la fe en la palabra que ellos dijeron. Y el Espíritu Santo hizo los milagros, hizo las sanidades, se salvó gente. Y ellos andan mal, moral y socialmente. Dios va a honrar, escúcheme, la fe del pueblo que depositó en el mensaje de Dios. Porque le digo algo. Hay una profecía, hay alguien que en la Biblia amonestó. ¿Sí? Hay alguien que en la Biblia amonestó a un profeta y estaba desvestida totalmente. No tenía nada de ropa. ¿Sabe usted eso? La burra de Balaam. La burra usaba bikini, plumes, mono. Estaba desnuda totalmente, ¿o no? Y amonestó a su profeta, ¿o no? Dígame si estoy mintiendo, pues. Fuera de serio yo. Pobre burro. Ajá. Entonces, ¿quién andaba mal? Y andaba bien vestido, el que andaba montado. Y la que andaba desnuda,
Andaba bien. Y fue la que Dios usó. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que la palabra de Dios es palabra de Dios, así salga por la boca de una burra. De paso, ahí se activó el don de profecía en ese animal. Si usted no lo sabía, pastor. El don de profecía, la exhortación que vino sobre su dueño, fue el Espíritu Santo a través de ese animal. Entonces, resulta que la palabra de Dios es palabra de Dios, así venga por la boca de un niño, por la boca de alguien que anda en condición de pecado, o por la boca de un animal, en el caso de esta asna que le habló al profeta. Y los hombres y mujeres que pongan su fe en la palabra van a ser honrados por el Espíritu Santo. Pero el sujeto que anda en la condición que anda, le tiene que dar cuentas a Dios un día. Eso sí, téngalo por seguro. Hay un punto que debemos dejar muy detallado para evitar el fideísmo, rama de la epistemología, el cual declara y afirma que la verdad tiene su fundamento en la fe. Error. No la fe en la verdad. Eso es lo correcto. Bajo esta creencia surgió el fideísta, que es la persona que deposita su fe en la fe. Su creencia no está depositada ni en la verdad ni en la razón, sino en la fe. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan las escrituras. Es decir, casos que tenemos de personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, pero ellos están esperando que venga el profeta fulano de tal. Cuando él venga, él va a orar por mí y yo voy a ser sanado. Ya va. Y los profetas que están en la iglesia, eso no lo usa el Espíritu Santo. El pastor que está en la iglesia, el Espíritu Santo no lo puede usar para sanar a esa persona. Al hermano fulano de tal que está ahí, el líder de la célula o de la congregación, a él no lo puede usar el Espíritu Santo. Tiene que ser el profeta X. Eso es depositar tu fe en la fe de otro. Y eso se llama fideísta. Y no de fideo de pasta, oye. De espagueti, de esos que son buenos con salsa por ahí, con caraota se comen mucho. Ajá. Entonces, ese es el fideísta, el que deposita su fe en la fe de él o en la fe de otro. No, la fe tiene que estar depositada en la verdad de Dios. Y le dije que hay 4 tipos de verdades, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Verdades circunstanciales, verdades trascendentales, verdades posicionales y verdades posesionales. Y de paso, las verdades circunstanciales se le conoce también como verdades, se me escapa ahorita el nombre, que fluctúan, no son fijas, están sujetas a cambio. Tiene un nombre, pero no las recuerdo ahorita. Entonces, usted y yo tenemos fe, ¿sí? Evitemos ser fideístas. La fe se deposita en la verdad. La fe no niega la circunstancia, pasa por encima de ella. Es bueno haber aclarado este punto para evitar que se levanten fideístas en nuestras congregaciones, que en vez de depositar su fe en la verdad de la palabra, la depositan en la fe de ellos o en la fe de otros. Hacer esto es quitarle el lugar que le corresponde a la palabra como complemento de la fe, y es entrar en el campo de la herejía y de la apostasía. La fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firmes e inconmovibles ante los ataques, por muy fuertes que sean en la vida. El apóstol Juan dice que nuestra fe en Dios es la que nos sostiene y nos mantiene para para vencer al mundo. La fe en una palabra que Dios haya dicho es lo que nos hará inconmovible ante los ataques del diablo o las situaciones adversas que vienen de la vida. Jesús le dijo al tentador las 3 veces que fue tentado: escrito está,
es la fe en lo que está escrito, de lo que Dios dijo y estableció, lo que nos sostiene y nos sostendrá. Porque todo lo que es nacido de Dios, oiga, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Pablo dijo, el justo por la fe vivirá, lo que indica subsistirá, se mantendrá firme ante los ataques de la vida. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Cuando estudiamos la vida de Job, nos podemos dar cuenta que la fe en la credibilidad de Dios fue lo que no lo dejó sumergirse. Algunos historiadores y estudiosos de las Escrituras alegan que Job, oiga lo que viene, fue un personaje imaginario, es decir, un mito, del cual se hizo un escrito en forma hipotética, ya que en la realidad, en lo psicológico, no hay un ser que supere el estado en la cual supuestamente cayó. Un estado en lo cual abarca lo moral al ser juzgado y censurado injustamente por sus amigos. Lo social, ya que su estado de integridad fue puesto en dudas ante la comunidad. En lo financiero, ya que su economía fue afectada, perdiéndose todos sus bienes. En lo higiénico, ya que su salud fue golpeada por una horrenda enfermedad. Y en lo sentimental, ya que como padre perdió a sus descendientes. Es decir, Job fue afectado integralmente. Fue afectado su espíritu, su alma y su cuerpo. Y se cree que ningún hombre puede resistir todo esto. Usted, cuando se entera de que algún multimillonario pierde sus riquezas, ¿qué hace? ¡Pum! Le da un tiro. No sé si usted se ha enterado más reciente por ahí de varios pastores que se han quitado la vida. Se han ahorcado algunos, otros se han dado de tiros y así sucesivamente. De varias formas se han quitado la vida. Hay un testimonio del pastor de la iglesia congregacional visible más grande del mundo, Paul Yong-Gi-Cho, Corea. En una ocasión, en una de esas batallas duras de las cuales él estaba viviendo, se subió a la azotea de su casa y agarró una pistola y se la puso en la sien para darse un tiro. Cuando el hombre está a punto de darse un tiro, hay una intervención de Dios que él le prestó atención. No quiero decir que los otros que se mataron, es que Dios no intervino. El detalle es que éste le prestó atención a Dios en la intervención. Entonces, luego que Dios tiene un trato con él, él le dice, Paul, si yo no hubiese intervenido, tú te quitas la vida. Entonces, él le dice, sí, Señor, ya me hubiese quitado la vida. Entonces Dios le dice, bueno, para efectos tuyos, tú estás muerto. Sí, Señor. Bueno, de ahora en adelante vas a hacer todo lo que yo te mande porque para efectos tuyos ya tú estás muerto. Sin embargo, por ahí cometió un error y tuvo 5 años sentenciado a cárcel antes de morir, que murió creo que hace 2 años. No sé si usted se enteró de eso. El pastor de la iglesia congregacional más grande del mundo, sentenciado a 5 años de cárcel por un tribunal. Por malversación de fondos. Dinero de la iglesia usado para comprarle acciones a la empresa de su hijo, acciones que costaban, por decir algo, $100, las pagó en $1000 porque era la empresa de su hijo. Un tribunal lo agarró y 5 años a la cárcel. Por la edad, lo tuvo que pagar en su casa. Para que usted vea que no hay ninguno aquí, de todos los hombres de Dios, que sea perfecto. El único perfecto es Jesús. Amén.
Amén. Amén. Y esto es para que ustedes no anden buscando iglesias perfectas, porque el día que la consiga, por favor, no se congregue ahí. ¿Sabe por qué? Porque el problema es usted y la va a echar a perder. No hay iglesias perfectas, no hay ministros perfectos. Mejor pastor que el que tuvo Judas no hay. ¿Y Judas se perdió o no se perdió? Bueno. Todos estos estados en la cual Job cayó, lo debieron llevar a la más grande depresión, obsesión, decepción, obstinación, hasta irse al abandono o al estado de suicidio. El atentar en contra de su propia vida. La fe en la integridad de Dios fue lo que lo sostuvo y nunca decayó del estado espiritual. Se sostuvo como viendo al invisible. En su más grande degradación dijo: yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para levantarme aún de entre los muertos. Amén. La fe está entre las armas que Dios le dio al creyente, escuche esto, y es la de mayor utilidad. Es vital para las demás armas y de ella dependen las demás armas. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. Bendiciones. Ay, Dios mío,